Ahora, como siempre al principio, intentamos recordar la motivación altruista, pensando que para poder beneficiar a todos los seres, que son ilimitados como el espacio, tengo que alcanzar yo mismo el estado de iluminación. Con ese propósito voy a dedicar ahora este tiempo a escuchar, a analizar y a practicar las enseñanzas de Buda. Entonces estamos en el tema de la bodhicitta. El lunes pasado dijimos que el método de desarrollar la bodhicitta, que viene del Bodhisattva Shantideva, enfatiza el hecho de recordar que, como decía el verso, que toda la felicidad del mundo viene por el pensamiento de desear la felicidad para los demás. Que todo el sufrimiento del mundo viene por el deseo de obtener felicidad para nosotros mismos. Entonces se trata simplemente en estas pocas palabras, está resumido todo el método para desarrollar la bodhicitta, para practicar la bodhicitta. Y en este punto habla de recordar todas las desventajas que tiene la actitud egocéntrica y también recordar en todos los beneficios de desarrollar el altruismo, el pensamiento de beneficiar a los demás. Entonces, la semana pasada leímos varios versos del Bodhisattva Charyavatara sobre este tema. Luego, un poco, voy a simplemente mencionar algunos de los beneficios del altruismo y algunas desventajas del egoísmo. Este método simplemente de recordar esto, pensar una y otra vez los beneficios que tiene la actitud altruista, pensar en la felicidad de los demás, y recordar una y otra vez las desventajas que tiene la actitud egocéntrica. Simplemente esto es un método muy, muy efectivo para cambiar nuestra mente, para transformarla. Y si conseguimos repetir este ejercicio una y otra vez, seguro la mente es algo muy volátil, que no tiene preferencias. La mente va hacia donde nosotros la dirigimos o la empujamos, va hacia aquello que es familiar, que nos resulta familiar. El tipo de pensamientos que tenemos, el tipo de deseos, el tipo de miedos y temores, el tipo de aflicciones, todos son hábitos que hemos creado en nuestra mente, que hemos alimentado y que hemos creado. Y también las virtudes, el desarrollar el amor y la compasión, el altruismo, la generosidad, la paciencia, son también hábitos de la mente que, si los entrenamos, aparecen y se fortalecen y se desarrollan. Entonces, si entendemos esto, veremos que no tenemos ninguna excusa, que todas las virtudes que pueda desarrollar cualquier persona, hasta los seres iluminados, las podemos desarrollar nosotros perfectamente, no tenemos nada que nos lo impida. Y todos los defectos que tenemos, por muy graves que sean, por muy fuertes, los podemos quitar, los podemos eliminar si entrenamos nuestra mente. Se trata de comprender que la mente es como el espacio vacío, que tiene mucho poder, mucha energía, tiene poder de crear toda la felicidad para nosotros y para los demás, y tiene poder de destruir toda la felicidad y de crear todo tipo de dolor y sufrimiento
muy intenso para nosotros y para los demás. Tenemos esa fuente de poder, la tenemos nosotros, está en nuestras manos. Si entendemos cómo funciona y sabemos gestionar este poder, podemos eliminar perfectamente todo aquello que es desagradable, podemos desarrollar todas las virtudes. Entonces el método se trata de esto, de recordar una y otra vez las desventajas, en este caso de la actitud egocéntrica, y pensar una y otra vez en los beneficios. Entonces, simplemente por mencionar algunos beneficios del altruismo, como decía el verso, toda la felicidad del mundo viene de desear la felicidad para los demás. Esto es, digamos, engloba todos los beneficios del altruismo. Si desarrollamos y mantenemos esta actitud altruista, creamos méritos en todas las acciones que hagamos, incluso caminando, incluso, no sé, durmiendo o hablando, cualquier actividad, mientras comemos, cualquier actividad que hagamos, si mantenemos esta mente altruista, constantemente estamos creando méritos. Los méritos son lo que nos capacita para obtener todo aquello que deseamos. Luego, esta actitud altruista aumenta nuestras amistades y disminuye los enemigos. Y esto podemos verlo por la propia experiencia. Sabemos que una persona, tanto nosotros como cualquier persona, si observamos una persona de buen corazón, con una mente altruista, encuentra amigos por todas partes, aparece gente que la aprecia, que la respeta, y cada vez encuentra menos enemigos, menos gente que intenta dañarla. Con esta actitud altruista obtenemos el propio beneficio sin poner esfuerzo. Si una persona se preocupa de los demás constantemente, aunque se despreocupe de su propio bienestar y felicidad, esto lo consigue sin esfuerzo. Simplemente aparece espontáneamente porque los demás se preocupan de ella. O sea que, si incluso olvidándonos de nuestra propia felicidad, bienestar, etc., si pensamos en los demás y desarrollamos esta actitud, todo lo que necesitamos lo obtenemos sin ningún esfuerzo. Además, la mente altruista beneficia mucho nuestra salud. La salud mejora mucho si mantenemos una mente en buen corazón y una mente positiva. Mejora la riqueza, mejora hasta el aspecto físico. Gracias a la actitud altruista creamos las causas para tener un físico atractivo. Aumentan nuestras amistades y todo tipo de bienestar y toda la fortuna que podemos encontrar en la vida viene como consecuencia de esto. Eso por mencionar solo algunos beneficios, pero podríamos hablar durante mucho tiempo de incontables beneficios. Luego, así también brevemente sobre las desventajas del egoísmo, es justo lo contrario de todo lo que hemos mencionado, justo lo contrario. Todo el sufrimiento del mundo viene por desear la felicidad solo para nosotros mismos. La actitud egocéntrica es lo que nos mantiene atados al samsara, al sufrimiento. Es la actitud esa de pensar en el yo y de aferrarnos al yo y al propio bienestar, la cadena que nos ata al sufrimiento. Mientras
tengamos esta actitud, no hay forma de liberarnos del sufrimiento. Estamos encadenados, atrapados en esta cárcel. La actitud egocéntrica destruye la posibilidad de la liberación, que es lo mismo, nos impide, mientras tengamos esta actitud, nos impide alcanzar, estar libres del sufrimiento. Hace que disminuyan nuestras amistades, que perdamos la amistad de las personas queridas, etc. Y eso lo podemos comprobar perfectamente cuando actuamos de forma egoísta, egocéntrica, o la persona que es muy egoísta pierde las amistades. Nadie quiere complicaciones con eso. Pierde las amistades, aumentan los enemigos, cada vez tenemos más problemas con la gente. Es causa de pobreza, es causa de enfermedad, es causa incluso de un aspecto físico desagradable y feo. Y en resumen, todas las desgracias aparecen debido a esto. Entonces, estos son solo algunas desventajas. Cuando tratamos de meditar en esto, está bien si nos hacemos una lista de beneficios y desventajas, que sea un poco como personal en nuestra vida, porque estos son puntos generales. Pero si analizamos nuestra vida, veremos que todo tipo de problemas que tenemos o temores de que nos ocurra esto o lo otro, o tendencias que tenemos. Entonces, está bien hacerse una lista y poner como resultado de la actitud egocéntrica, me ocurre esto, y esto, y esto, y esto. Y no solamente hacer así una lista sin más, sino tratar de entender cómo funciona, tratar de entender que realmente es así y ver cómo es justo esta actitud egocéntrica que yo tengo, que debido a la interdependencia, debido a que todas las cosas están relacionadas, más pronto o más tarde me trae esto, todo lo que no deseo. Está bien hacerse una lista personal aplicada a nuestra situación personal y ver que esta actitud egocéntrica es lo que me está creando justo todo lo que no deseo. Todos los problemas que encuentro ahora, los problemas que he tenido en el pasado, han venido por ello, y los que tendré en el futuro, mientras esté aquí esta actitud, esto va a venir una y otra vez. Entonces, si nos hacemos esa lista y de vez en cuando la repasamos y tratamos de entender que realmente es así, no se trata de aceptarlo porque lo diga el texto, porque lo diga alguien, sino intentar comprobarlo con nuestra experiencia y ver que es así. Entonces, si llegamos a comprobarlo de esa forma y a ver claramente que es mi propia actitud egocéntrica la que me está creando todo esto, entonces entenderemos, veremos que tenemos en nuestras manos el método para evitar esto, que podemos hacer mucho para evitar esto. Y lo mismo con las ventajas de la actitud altruista. Si ponemos en la lista todo tipo de objetivos que podemos tener en la vida y todo aquello atractivo que deseamos, todo aquello agradable, y entendemos que es siempre el resultado de una actitud altruista. Si lo leemos de vez en cuando, pensamos en ello de vez en cuando, seguro, no hay ninguna duda que nuestra mente se va cambiando, va disminuyendo la familiaridad que tenemos con la actitud egocéntrica, se va debilitando y se va fortaleciendo una actitud altruista. Y hay
podemos ver que hay muchas virtudes que nosotros no tenemos, que podemos ver y admirar en otras personas. A veces conocemos a alguien, sabemos personas que realmente son admirables, que tienen virtudes y pensamos, yo no tengo para nada esa virtud, soy incapaz de tener o de actuar así. Pues todas esas virtudes que puedan tener los demás, si entendemos esto, cómo funciona nuestra mente y el potencial que tiene, podemos ver perfectamente que están al alcance de nuestra mano. Que trabajando, que poco a poco, con esta práctica de familiarizarnos con los beneficios del altruismo y las desventajas del egoísmo, poco a poco la mente se va cambiando y podemos llegar, seguro, si lo ponemos en práctica, seguro que llegaremos a llevarnos un poco esa sorpresa de ver que cosas que antes nos parecían imposibles, en virtudes o cierta capacidad de nuestra mente que nos parecía imposible, aparece que salga sin ningún esfuerzo, simplemente estaba ahí y hasta ahora estaba como bloqueada, pero cuando quitamos ese bloqueo aparecen esas virtudes, esas cualidades que están ahí en potencia en nuestra mente. Simplemente tenemos que quitar lo que impide que se manifieste. Entonces, esto, cuando el método para desarrollar la bodhicitta consiste en esta práctica de disminuir el egoísmo y fortalecer la mente altruista. Luego el siguiente punto decía que familiarizándonos, en cambiarnos por los demás, tenemos la capacidad de generar la bodhicitta. Y es un poco lo que decía, es ver que si repetimos esta práctica, si repetimos una y otra vez la meditación, la meditación en la compasión y el amor, en cambiarnos por los demás, la meditación de tomar el sufrimiento de los demás, dar la felicidad, si entrenamos nuestra mente, tenemos la capacidad para que aparezca la bodhicitta de forma sincera, espontánea, de forma ideal, igual que todos los budas y los bodhisattvas que han seguido este camino. Que no hay ninguna cualidad que no esté al alcance de nuestra mano, que está ahí, la posibilidad de generar la bodhicitta está ahí en nuestra mente, y además ahora tenemos todas las circunstancias favorables. Tenemos las instrucciones, las enseñanzas, tenemos tiempo, tenemos inteligencia para comprenderlo, tenemos compañía de gente que tiene las mismas inquietudes, tenemos todas las condiciones favorables. El hecho de encontrar todas estas condiciones es extremadamente difícil. Si miramos a nuestro alrededor, la inmensa mayoría de gente no lo tiene. Cuando no están estas condiciones favorables, por mucho deseo que tengamos, no hay posibilidad. Entonces, eso, entender que ahora tenemos todo lo que hace falta para generar la mente de la bodhicitta. La mente de la bodhicitta es la puerta que nos lleva a la iluminación. Bodhicitta quiere decir la mente de la iluminación. Que es que en el momento que aparece la bodhicitta, entramos por la puerta que lleva a la iluminación. Entramos por el camino, el sendero, que el destino es la iluminación. Entonces, ahora tenemos todas las condiciones ideales para ello y tenemos esta posibilidad. Entonces, el texto menciona otro verso de Santideva que dice que igual que una persona que antes
solamente escuchar su nombre nos producía mucho temor, mucho miedo. Alguien a quien teníamos mucho miedo y temor, con la práctica, con la familiaridad, puede cambiar, puede convertirse en una persona muy querida, una persona que si no está a nuestro lado la echamos de menos. Eso es el ejemplo que da. Igual que se da o se puede dar este caso, una persona que antes nos producía mucho miedo, que éramos incapaces de mencionar su nombre, con el tiempo y la práctica se puede convertir en una persona muy querida. Entonces, igual que en este ejemplo, algo que ahora nos parece imposible, ahora que estamos atrapados porque nos hemos familiarizado durante muchísimo tiempo, pensando constantemente yo, mi felicidad, mi bienestar, mis problemas, y nos parece imposible el generar una mente sincera, altruista, que solamente piensa en el bienestar de todos los seres y se olvida completamente de ese yo. Ahora mismo nos puede parecer imposible, pero si seguimos estos pasos, si entrenamos nuestra mente en estos puntos, llega un momento, igual que en el ejemplo, llegará un momento que será lo más natural, será algo natural en nuestra mente y que aparecerá de forma espontánea y que se mantendrá constantemente y que será siempre una fuente constante de bienestar y felicidad para los demás y para nosotros mismos. Si entrenamos nuestra mente, ahora tenemos todo lo necesario para ello. Y esto, igual que decía antes, no se trata de aceptarlo porque lo diga Santideva, se trata de entenderlo, analizar y ver que realmente es así, Y si lo entendemos y vemos todas las ventajas que tiene, como todos deseamos la felicidad, el bienestar, aparece el interés y el esfuerzo por ello. Y si damos el primer paso, el segundo es más fácil. Cuando hemos dado varios pasos, continuar es más fácil. Y conforme progresamos, cada vez es más fácil. Cada vez necesitamos menos esfuerzo y cada vez los beneficios son mayores. Se trata de entender esto y tratar de ponerlo en práctica. Entonces, luego sobre esto, a mí se me ocurre una pregunta, y es que estamos hablando mucho de las ventajas del altruismo y las desventajas del egoísmo. Y tratamos de entender que si yo cambio mi actitud, desarrollo una actitud altruista, obtendré todas estas ventajas y me libraré de todas estas problemas y desventajas. Entonces, yo pregunto, ¿no es eso también egoísta? ¿No es una actitud egoísta? Esa de pensar, yo voy a practicar esto porque así voy a obtener toda la felicidad. Egoísta Toda la inteligente. felicidad. Egoísta inteligente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre egoísmo y altruismo? Porque si es egoísta inteligente, es egoísta. Sí, sí. Entonces, como parece que aquí habla, lo que estamos entrenando es una mente egoísta, en este caso inteligente. Inteligente porque consigue eso que quiere, pero estamos entrenando una mente egoísta, que piensa, yo voy a obtener todo esto, todas estas ventajas, y me voy a librar de todo lo que no quiero. Podría ser que con la mente altruista nos beneficiamos todos, mientras que con la mente egoísta se beneficia solo uno. Sí, de hecho es así.
Pero quiero decir que ¿cómo podemos distinguir si nuestra motivación para esta práctica es... Porque si nos ponemos todas estas ventajas como objetivo, yo voy a obtener todo esto, por ello voy a practicar el altruismo. Pero si tú Pero Pero- ese no es el objetivo cuando nos ponemos a practicar. Ujú. El objetivo, Sí. Se supone que el objetivo de la práctica es Es la beneficiar iluminación, sí. la iluminación y por eso Ujú. para alcanzar ese estado Ujú. de beneficio a los demás, si Sí. no consigo la bodhicitta, si no desarrollo la bodhicitta, esta actitud altruista y todas estas cosas, no lo voy a hacer. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Sí, Que pero... la motivación no es Ujú. voy a conseguir todas estas ventajas, Ujú. las ventajas y todas estas cosas. Eso es un poco lo de las ventajas para estimularnos, para Ujú. seguir con el método. Sí, Pero no lo entiendo así, sí, porque sí, sí. al final el objetivo es Ujú. los demás. El Sí. objetivo no eres tú. Lo que pasa es que tú sales Sí. beneficiado. Ujú. Pero yo creo que sigue siendo egoísmo. Ujú. ¿Vale? Sí, la pregunta es, si yo intento practicar esto, por supuesto lo intento poner en práctica viendo todas las ventajas que tiene. Y claro, las ventajas es lo que me estimula a ponerlo en práctica, pero esa idea de conseguir esas ventajas, voy a practicarlo para conseguir esto. ¿Cómo puedo estar seguro que no es egoísta? Pues según qué Yo. motivación se tiene, ¿no? Ujú. Pensar en qué te motiva para tomar ese camino, ¿no? En la Pero motivación. Yo esa, pienso que esa ferramenta de otras cosas está ahí, es Sí, el yo que bueno. quiere, que quiero yo. Sí. No sé. Ujú. Y entonces, mientras esté, será siempre egoísmo. Ujú. Cuando Yo pienso- desaparezca, Yo pienso que si tú eres altruista, eres altruista. Mejor al principio, pero cuando tú sientes ese sentimiento de altruismo, eres altruista. No sé, yo pienso... No tratamos de reconocer la interdependencia. O sea, Ujú. para yo ser Sí. feliz, vosotros tenéis Sí. que ser felices. Sí. Y si es sin pensamiento, Ujú. sino Sí. simplemente aceptar Sí. lo que te venga. Si le damos muchas vueltas, podemos llegar A ver, a la conclusión de que los budas son los más egoístas de todos. Porque son los que tienen toda la felicidad, que no tienen ningún problema, ningún sufrimiento de nada. Han alcanzado, digamos, todo lo que una persona pueda desear para sí mismo. Y sin embargo, ¿no? Los budas decimos que no tienen la más mínima actitud egocéntrica, para nada, en absoluto. En absoluto. es un efecto secundario. Ujú, Es un efecto secundario. ujú. Sí, bueno, simplemente quería un poco enfatizar que, aunque al principio, para poner esto en práctica, hablemos una y otra vez de las ventajas que tiene esto, como, digamos, poniéndonos un caramelo muy apetitoso para ir por ahí, como usando el egoísmo, en este caso el egoísmo inteligente. Aunque al principio sea así, y aunque al principio nuestra motivación no sea perfectamente altruista, vale la pena andar eso. Porque con el tiempo y con la familiaridad, ese interés por conseguir algo para ti va disminuyendo. Y al final una persona que se pone a practicar esto no piensa en absoluto en conseguir nada para ella, en absoluto. Simplemente se familiariza su mente en trabajar para la felicidad de los demás. Y el ver que puede dar esa felicidad a los demás le llena completamente. Es toda, le llena de satisfacción y no tiene ningún otro deseo de obtener nada personal. Y aunque no tenga ningún deseo, lo obtiene todo y además en abundancia, pero no es lo que busca.
Y claro, así con el tiempo, con la práctica de la familiaridad, va disminuyendo la actitud de pensar en yo. Y al final, en el caso de los seres iluminados, todo su pensamiento, toda su mente, su cuerpo, es trabajar para los demás. Y no hay ningún otro interés en absoluto. Y eso hace que personalmente tengan toda la bienestar, riqueza, toda la felicidad temporal completa, sin que falte nada, y estar completamente libres de cualquier tipo de problema y de sufrimiento. Entonces, esto simplemente quería mencionar porque normalmente en esta práctica, o cuando practicamos la generosidad, hablamos una y otra vez de todos los beneficios que obtenemos. Entonces, aunque al principio parezca que es egoísta, y aunque al principio nos propongamos o no empecemos a practicar esto pensando en los beneficios personales, a pesar de eso vale la pena, es el camino correcto, porque conforme vamos practicando, esa actitud de obtener beneficios personales va disminuyendo. Y conforme practicamos, cuando la práctica de beneficiar a los demás se convierte en un hábito, disfrutamos simplemente de esto sin pensar en absoluto en ningún tipo de beneficio, de obtener ningún otro beneficio. Entonces, esto. Luego menciona el texto menciona otro verso de Santideva sobre esto, el hecho de cambiarnos por los demás, ver a los demás como nos vemos a nosotros mismos. Podemos pensar que, en general, que es muy difícil, cada uno somos, digamos, como independientes y cada uno encontramos como el resultado de nuestras propias acciones, y parece que nuestra mente no puede salir de este cuerpo, o que no podemos ver a los demás como nos vemos a nosotros mismos, porque tenemos un cuerpo, unos agregados, y cada uno los tiene distintos, independientes y así. Entonces dice el verso de Santideva, y por consiguiente, igual que has identificado las gotas de sangre y semen de otros como el yo, acostúmbrate a hacer lo mismo con los demás. Que un poco enfatiza el que podemos realmente generar esta mente que considera a los demás exactamente igual que nosotros. Porque nuestro cuerpo es simplemente un vehículo temporal que usamos por un tiempo limitado. Desde que nacemos hasta la muerte usamos el cuerpo como un vehículo. Pero nuestra mente viene antes de otras vidas y luego continúa con otras vidas, que solamente durante este breve periodo de esta vida usamos el cuerpo. Como dice el verso, identificamos una gota de sangre y una gota de semen de otros como nuestro cuerpo. Se refiere a que, según el budismo, en el momento de la concepción, nuestra mente, que viene de otro estado, del estado intermedio, después de la muerte está en un estado intermedio, que es un cuerpo, digamos, muy sutil, como en un sueño, y está por ahí. Y en el momento de la concepción, debido a las circunstancias, debido al karma y muchas circunstancias, esa mente se introduce, toma esas gotas de sangre y de semen, como se apodera de ellas y se queda ahí.
y lo toma como yo, y lo identifica como yo, como el cuerpo que tenemos ahora, que entonces es simplemente una semillita que luego se va desarrollando. Pero es la mente que, por las circunstancias del karma, no es que la mente vea una gota de semen y de sangre, la mente en el estado de bardo, debido al karma, la conexión kármica que tiene para nacer en cierto lugar o de cierta familia o de ciertos padres, ve esa unión como algo muy atractivo y se siente muy atraída hacia ella. En ese estado es como un sueño en el que aparecen situaciones que la mente se siente muy atraída por las circunstancias del karma. Y en el momento de la concepción se introduce la mente, que es algo que no tiene materia física. En ese momento se une a esa parte física, que son el esperma y el óvulo de los padres. Y a partir de ahí la mente ya se queda atrapada ahí y se va formando ya el nuevo cuerpo. Y aunque nosotros no lo recordemos esto, hay mente, hay conciencia en ese momento, y durante el crecimiento del feto la conciencia está ahí y se va formando el cuerpo. Entonces, como dice Santideva, que igual que la mente toma esto, se identifica con ello y lo considera como el yo, si nosotros entrenamos nuestra mente en esta actitud de amor y compasión hacia todos los seres, si la entrenamos una y otra vez, la mente llega a identificar a todos los seres como yo. Llegamos a identificarlos a nivel de nuestro corazón, o a nivel de esa actitud de amor y compasión, que siente amor y compasión hacia todos los seres. Eso, aunque nos parezca muy difícil o aunque nos parezca algo como muy extraño o casi imposible, en realidad no es tan imposible, y muchas personas hacemos algo muy similar. Si pensamos mucho en alguien, en una persona, la felicidad de esa persona nos hace felices, y los problemas de esa persona nos hacen sentirnos tristes y sufrir igual. Eso cualquier persona, aunque no practique la meditación ni el Dharma, ni ningún tipo de práctica espiritual, mucha gente, por la relación y la conexión que tenemos con otras personas, llegamos a identificar a una persona y a sentir lo mismo que sentimos por nosotros, el deseo de bienestar y felicidad, exactamente igual, y a sentir que si esa persona está sufriendo, lo sentimos nosotros. Y ya no solo hacia personas, incluso hacia los animales. Hay gente, yo conozco gente que, por lo que sea, conozco gente que no le gustan los animales, los perros, pero por circunstancias de la vida encuentra un animal que no es un perro además bonito ni esto, parece un perro muy feo, que está cojo, enfermo, sucio, enfermo, etc. Pero por circunstancias de la vida se hace cargo de ese animal y se lo lleva a casa y le cuida. Cada día se preocupa de darle de comer y esto. Y llega un momento que considera a ese animal tan querido como si fuera como si fuera su hermana o su hermano o su padre o su hijo. Y eso podemos ver que hay muchos ejemplos. Y eso lo hace la gente y lo hacemos nosotros. Y es todo por familiaridad. Es porque ese animal que antes no lo conocía ni tenía ningún interés por él, porque las circunstancias de la vida le han llevado a convivir con ese animal, a cuidarlo y tal. Llega un momento que todo su amor, que es el ser que más quieren en su vida. Y eso hay muchos ejemplos. Con un animal, un gato, un perro, con una persona. Entonces nosotros
si si entendemos esto, que nuestra mente, si con la familiaridad llega a considerar otros seres tan queridos como nosotros, incluso más, hasta el punto de, si podemos dar cualquier cosa hasta nuestra vida, la daríamos por esa otra persona. Entonces, si entendemos esto, veremos que si lo practicamos, si entrenamos nuestra mente en cambiarnos por los demás, en desarrollar amor y compasión, podemos llegar a tener esa actitud hacia todos los seres, sin ninguna discriminación. Todos los seres, desde los más desgraciados y los más negativos y horribles, desde las personas más malvadas hasta los dioses y los seres más afortunados. Si entrenamos nuestra mente, podemos verles a todos sin ningún tipo de discriminación y a todos los seres, apreciarlos como la persona que más apreciamos en nuestra vida. Se trata de eso, por eso dice, igual que identificamos las gotas de sangre y semen de otros, como yo, si entrenamos nuestra mente, llega un momento que identificaremos a todos los seres como yo, y que nuestra mente abarcará a todos los seres y pensará y trabajará. Y, claro, si entrenamos eso, desarrollamos la capacidad real de ayudar a todos los seres. Nuestra mente tiene un potencial increíble. Entonces, esto se trata de convencernos de que si lo practicamos, está al alcance de nuestra mano, que no hay ninguna duda. No hay en absoluto ninguna duda. Y cuando hablamos de cambiar el yo por los demás, no se trata de pensar, tú eres yo y yo soy tú. ¿No? Así. Se trata de cambiar esa preocupación constante de obtener bienestar y felicidad por nosotros, porque nosotros experimentamos la felicidad y el sufrimiento y deseamos uno y queremos evitar el otro. Esa misma actitud, si la entrenamos, podemos tenerla hacia todos los seres. Y eso tiene muchísimos beneficios. Entonces, el modo de entrenar, de desarrollar la bodhicitta en este método consiste en cambiarnos por los demás, pensar una y otra vez, en hacer prácticas como Tonglen, tomar el sufrimiento de todos los seres, dar la felicidad, familiarizarnos con él. Es algo como la respiración, es algo que constantemente está funcionando. Mientras vivimos, la respiración no para, constantemente entra y sale, entra y sale. Si entrenamos nuestra mente, cuando la práctica resulta familiar, igual que estamos respirando constantemente, sin ningún esfuerzo, nuestra mente está constantemente pensando en aliviar todo el sufrimiento de los demás, el pensamiento de la compasión y de dar toda la felicidad a los demás, el pensamiento de amor. Y esto, como decía en Geshe Último, decía que si entrenamos la mente en la respiración se convierte en una máquina de bodhicitta, una máquina que fabrica bodhicitta constantemente, como una máquina que haga churros y no para de sacar los churros o lo que sea. Entonces, si entrenamos nuestra mente, llega un momento que se convierte en algo tan habitual que mientras estamos respirando, cada vez que inspiramos, aumenta nuestra compasión hacia todos los seres. Cada vez que inspiramos, aumenta nuestro amor hacia todos los seres. Y eso nos lleva generalmente a la bodhicitta y a obtener todos los beneficios que vienen de la bodhicitta. Entonces, ahora lo dejamos aquí en este punto. ¿Sí?
Si tenéis alguna pregunta o algún comentario sobre eso, si no, luego continuamos otro día. Aquí en el texto del Lamrim Chemo, esta práctica de la bodhicitta la menciona brevemente. Así brevemente estos 3 puntos que decíamos. Las ventajas del altruismo y las desventajas del egoísmo, pensar en ello. Luego entender que familiarizándonos con esta práctica tenemos la capacidad de generar la bodhicitta. Y luego el tercer punto son las etapas de la meditación, que es básicamente esto, igualarse a los demás y cambiarse uno mismo por los demás. Entonces sobre esto, el próximo día hablamos un poco más, con más detalle. Entonces lo dejamos aquí. Ofrecemos el mandala en la página 35.